Bueno, yo en mi caso sí es verdad que siempre observo un poco esas, esas inclinaciones o esos surcos mentales que dices, David, porque es muy difícil salirse de ello, siempre. Eh, bueno, es que la cabra tira para el monte, o sea, siempre. Y Mm, claro, es fácil verlo en retrospectiva, muchas veces, quizás inmediata, pero justo cuando ya sucede, en muchas ocasiones, y sí es verdad que es complejo salirse de esto. Asumo que hay que trabajar un poco más a nivel de purificación del órgano interno, pero es fácil decirlo, creo, pero no tan fácil mm. hacerlo presente en la vida diaria también. Sí, pero al final es un tema de atención. Primero es un tema de análisis, de autoconocimiento en cuanto al órgano interno, estoy hablando ahora, para conocernos mejor. Uno con uno mismo, solo, sola, por tanto aquí no vamos a engañar a nadie. Estamos como analizándonos a nosotros mismos con total sinceridad y sin intervención de nadie, ¿no? Ni de nosotros con nadie, sino con uno mismo, como diseccionando nuestra mente-corazón en el sentido de cómo somos, cómo somos, quiero decir aquí, cómo nos relacionamos, por qué reaccionamos así. O sea, si nos vemos, si nos reconocemos en nosotros mismos unas tendencias, unos patrones de comportamiento en cuanto a motivación. Yo realmente qué estoy buscando, qué hago con mi vida, o sea, cuál es la motivación que hay detrás de mi acción física, de palabra y de pensamiento. ¿Eh? Primero, ¿qué me motiva? O sea, si vemos realmente, tenemos que ser capaces de entender realmente las motivaciones y también un poco esto te ayudará a ti también, Robinson, cuál es la motivación que yo tengo realmente. Deberíamos de ser capaces de vernos a nosotros mismos. En el transcurso de mis acciones a lo largo de los años, que ya tenemos unos cuantos, que, que, hay, que hay como permanente las dos o tres cosas, que no suelen ser muchas más, que hay como motivación permanente que siempre me va acompañando. Eso por una parte, eso me va a dar pistas de cuál es mi personalidad en cuanto a tendencias. Yo realmente qué me mueve, qué realmente quiero, qué realmente estoy buscando en mi vida. A lo mejor nunca he hecho este ejercicio y voy un poco como dando palos de ciego. La gente normalmente vive así y ahí está la pena, ¿no? Y la tragedia de la vida por no utilizar nuestras potencialidades. Pero entonces, primero observarme. Yo realmente, ¿qué quiero? ¿Y eso cómo lo sé? ¿Cuál es mi motivación cuando yo hago cosas consciente de que las estoy haciendo? Cuando yo hago cosas por algo, siendo yo consciente de que hago algo, ¿cuál es realmente mi motivación? ¿Qué realmente es lo que yo estoy buscando al hacer ese algo? El algo va a cambiar a lo largo de mis años, en las distintas fases de mi vida, ese algo va a cambiar. Lo que hago cambia. Las personas con las que lo hago cambian. Pero si nos vemos la motivación que hay detrás de esa acción, que la acción cambia porque nuestras fases vitales van cambiando, el acto en sí cambia, pero la motivación que hay detrás de ello no hay más que dos o tres normalmente. Entonces deberíamos de ser capaces de entender realmente cuál ha sido mi motivación, que a lo mejor nunca he hecho este ejercicio y nunca he sido consciente, pero si nos paramos un poco a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida, podemos entender cuál ha sido mi motivación. Entonces entender qué me ha movido a mí realmente en la vida, para ser efectivamente lo que quiero. En cuanto a mi tendencia personal. Si esa tendencia personal, esa motivación me resulta adecuada, correcta, hay que nutrirla. Hay que aislarla, entenderla, reconocerla y alimentarla con conciencia. Esta motivación me gusta porque yo realmente quiero eso. Si esa motivación no es algo deseado, sino que me ha venido dado por estas impresiones mentales de otras vidas que me están condicionando, pero que en realidad, o propias, o de mi entorno social, de mi vida que me ha tocado vivir, etcétera, pero que en realidad yo no estoy a gusto con eso, esa motivación no será algo deseado a lo que yo pueda ponerle amor, porque no la quiero en realidad. No es porque no la quiero porque no me hace bien. Será una motivación dada por unas impresiones mentales oscuras, de dolor, que arrastro pero que no quiero, o de otros
de mi contexto, de mi vida, de mi tiempo, de mi espacio, familia, relaciones, pero que tampoco quiero. Entonces eso no lo tengo que nutrir, lo tengo que entender para transformarlo. ¿Cómo lo transformaré? La otra, alimentándolo. Sí, sí, yo quiero esto y esto es bueno, pues entonces, ¿qué tengo que hacer para alimentar eso, esa motivación que yo tengo? La negativa, esta otra motivación en realidad la tengo, pero no la quiero porque me hace daño. ¿Cómo la transformo? Con su contrario. Generando unos pensamientos, unas emociones y unas acciones, unos hábitos de pensamiento, de emoción, de palabra y de acción que no van en esa dirección. Ya no estoy siguiendo la inercia de mis impresiones mentales o del estímulo exterior, viviendo ciego, sino que he analizado que esa motivación no me gusta porque me hace daño y sea mía o sea ajena, la quiero cambiar. Si es ajena, igual es más sencillo, porque cambias las cartas, pero si es propia, pues te va a costar un poco más. Tienes que darle la vuelta, porque piensa que al final todas estas tendencias son simplemente impresiones mentales consecuencias de tus acciones, sentimientos, emociones, pensamientos, miedos. Entonces, si esas impresiones mentales te llevan a un lugar donde tú no quieres ir y tú reconoces que ahí no quieres ir y que estás yendo ahí por esta forma de pensar, por esta forma de sentir, por esta forma de hacer, que te lleva a un sitio donde tú no quieres y ahora lo ves, te paras y dices, esto me conduce aquí. Si continúo viviendo así, voy a ir por este camino que no lo quiero. Te paras y lo decides transformar. Todo empieza por tu voluntad y tu claridad. Esto me gusta, lo alimento. ¿Cómo? Con estos pensamientos, estas emociones, estos hábitos, estas conductas, estas acciones. Esto no me gusta, lo tengo, pero no me gusta. Es propio o es ajeno, pero no lo quiero. Lo transformo con otras relaciones, con otros pensamientos, con otros sentimientos, contrarios, con otras acciones, contrarios a lo que has venido haciendo, que alimentaban esa tendencia propia o de tu entorno que no quieres. Eso en cuanto a las motivaciones, positivas y negativas. Sentarse, verse, analizarse, decidir, esto me lleva por buen camino porque me hace bien, lo quiero. Esto me lleva por mal camino porque me hace mal, lo decido transformar. Con otros pensamientos, otras emociones diferentes y otras acciones diferentes, que me dan más lo que yo quiero y me alejan de lo que no quiero. Con esta autotransformación, fruto primero de tu entendimiento y tu voluntad, tu amor. Segundo, vale, yo quiero hacer algo, pero me doy cuenta que reacciono y pues en esa reacción sigo mi inercia, sigo mis tendencias, sigo mi comportamiento habitual y meto la pata. Y en ese momento no me doy cuenta que estoy metiendo la pata. Me doy cuenta después. Primero, gracias que te das cuenta. Y encima tú dices que te das cuenta bastante pronto, pero ya lo has hecho. El primer paso es que te das cuenta. Que normalmente piensa que la gente, mucha gente ni siquiera se da cuenta. Siente un sentimiento de error, pero no es consciente de lo que está haciendo, ¿no? Ahora se trata de este análisis, este laboratorio con uno mismo. Motivación, ya lo hemos dicho. Ahora, estate atenta a cómo reaccionas. La vida por eso la vida es una práctica constante. La vida te va poniendo situaciones. Y en lugar de reaccionar sin darte ni cuenta, porque si no te das cuenta vas a seguir los canales de inercia, de comportamiento, sentimiento, pensamiento, reacción que ya tienes, y tú quieres darte cuenta para decidir tú dónde quieres ir con tu vida, tomar las riendas de tu vida. Entonces, te das cuenta de cómo reaccionas. Cuando la vida te coloca constantemente en esas situaciones, ¿cómo reacciono? Vale, reacciona así y no me gusta, no debería de enfadarme, por ejemplo. Entonces, vale, joder, ya me he enfadado otra vez, vale, no pasa nada. Lo reconoces, lo ves, te perdonas, pero te perdonas no significa indefinidamente siempre repitiendo el mismo error. Te perdonas para darte otra oportunidad. A la siguiente voy a estar más atenta. Y cuando, o sea, se trata de estar atenta, de ser consciente de las motivaciones, lo que te gusta, lo que no te gusta, porque te hace bien o mal. Y luego en la vida cotidiana estar atenta a cómo reaccionas. Entonces, antes de echar todos los caballos, que es la inercia de tu reacción, sin pensar, antes de eso, por eso es cultivar constantemente un estado de calma, con la respiración, con la concentración, la meditación en la acción, porque si no reaccionamos, que es echar los caballos ahí sin ningún tipo de fijación hacia dónde quieres ir tú.
con una reacción por inercia de tus impresiones mentales y según lo que la vida te coloca para que practiques. La vida no es un calvario ni un camino de rosas, es un lugar de práctica, simplemente, un lugar sagrado de práctica. ¿Y qué es la práctica? ¿Dónde quiero ir? Aquí. ¿Cómo voy ahí? Haciendo esto. Y haciendo esto significa cómo reacciono en cada instante de mi vida. Que tampoco te agobies, tampoco es cada segundo viendo lo que haces, pero sí en esas tendencias sobre todo. Entonces, observa esas tendencias de aquí me enfado. ¿Y por qué me enfado? En realidad nos enfadamos porque es un deseo frustrado. Nos enfadamos cuando queremos que suceda algo que no sucede. Porque la otra persona no se comporta como queremos que se comporte. Porque no es como queremos que sea. Entonces nos genera frustración y nos enfadamos. Pero eso viene de un deseo. ¿Y ese deseo de dónde viene? Del ego, ¿no? Que es tu identificación con esto soy yo, esto es mío. Por eso el actuar sin expectativas. Porque si actuamos con expectativas significa que yo actúo por mi ego, que significa que yo quiero que tú hagas esto. Y tú no siempre vas a hacer lo que yo quiero que hagas, obviamente. Y encima yo voy a cambiar lo que quiero que hagas constantemente. Con lo cual, eso es un cambio constante, no hay nada permanente. Por tanto, frustración. Siempre, aunque la persona sea maravillosa. Pero yo cambio, tú cambias. La vida en relación es siempre de cambio. Por tanto, no hay nada fijo. Por tanto, inseguridad, frustración. Cuando no sucede mi idea de lo que debería de ser. Entonces, ¿por qué viene la frustración? Por mi deseo. Y entonces, como me frustro, reacciono enfadándome y me enfado verbalmente, o a lo mejor no lo digo, pero me distancio o sufro internamente, lo que sea. Pero el caso es que tengo una reacción que me provoca dolor, oscuridad. Quiero cambiar esa reacción. ¿Cómo cambio esa reacción? Estando más atenta. Estando más atenta no te va a venir por gracia divina, te va a venir por tu práctica. ¿Cuál es tu práctica? Tener claridad, meditar, en silencio y en la acción. Respiración, concentración, aunque sea un minuto muchas veces al día, pero tener espacio de concentración, de paz, de respiración, de concentración en tu corazón, en el mantra que te aferra a sentir esa paz interior, esa claridad interior que te va a hacer libre de la reacción. Vas a estar atenta, vas a ver, los caballos me tiran ahí. Mi mente, los surcos de mi mente ya creados por las impresiones mentales me tiran ahí, al enfado por la frustración. Pero yo no quiero ir ahí, porque entiendo que eso me genera dolor, me genera limitación y que esa persona es como es. Pero el problema es mío porque deseo una cosa basado en mi falsa identidad. Entonces esto lo entiendo y me concentro en mi cueva del corazón. Y por tanto me relaciono sin expectativas, que es que parece es una palabra muy usada, una palabra bonita, pero lo tenemos que hacer real, lo tenemos que interiorizar. Que significa que no nos vamos a enfadar porque una persona no hace lo que yo quiero, porque entiendo que esa frustración me viene de mi deseo no satisfecho, que me provoca esa ira, y ese deseo no satisfecho me viene de mí, de mi falsa identificación, y porque yo no estoy tomando las riendas de mi vida, ni de mi órgano interno y de mi acción. Ahora quiero tomar las riendas de mi vida. Practico el conocimiento, la claridad, practico la concentración, la respiración, para tomar las riendas de mi vida, que es no voy a reaccionar tan fácilmente, querida. Voy a darme cuenta y no me voy a enfadar por tonterías. Así te vas transformando y vas cambiando tus surcos mentales. Pero es una práctica durante largo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Toda tu vida. Con claridad y con amor. Porque la fuerza del amor es la que te va a permitir, este amor a la práctica, este amor al ser, es la que te va a permitir el que la práctica en sí misma sea un placer. No es una obligación que nadie te impone, ni tú misma te impones. Es un placer, porque lo haces por amor.